capítulo 12 de la carta a los Hebreos. Vamos a leer el versículo 2, el versículo 3 y versículo 4. Dice la palabra de nuestro Dios de la manera que está escrita. Amén, amén. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerada aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la muerte, hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Amén. Señor, bendiga su palabra en nuestros corazones. Gloria a Dios, amén. Gloria al Señor. Amén. Con la ayuda de Dios queremos, hermanos, hablar en esta noche sobre lo importante que es de mantener la motivación en esta carrera que llevamos. Debemos de mantener la motivación en esta carrera que llevamos. Amén, amén. Ahora sería, mis hermanos, de pensar cuál es la motivación que nos impulsa a seguir adelante. ¿Qué es lo que nos motiva a permanecer y poder seguir adelante en esta carrera que llevamos? Decía el apóstol Pablo: he acabado la carrera. Consideraba la vida cristiana como una carrera que llevaba, pero ya cuando se estaba despidiendo de Timoteo, dice él, he terminado mi carrera, he llegado a la meta, he llegado a mis últimos momentos. Y qué bueno que Pablo pudo despedirse así de Timoteo. Y Dios quiera que nosotros, hermanos, el día que nos toque partir de este mundo, podamos despedirnos de igual manera, poder decir como Pablo: he guardado la fe, he terminado la carrera, con una satisfacción muy grande. Amén, así es. Aleluya. Amén. Cerrar nuestros ojos y que se puedan abrir en la eternidad. Amén, así es, amén. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios, aleluya. Pero ahora, hermanos, debemos nosotros ver cuál es la motivación que nos impulsa a seguir hacia adelante en medio de los momentos difíciles de desaliento, momentos donde a veces como que uno se siente querer desmayar o no querer seguir hacia adelante, momentos en la vida cristiana que son difíciles, momentos que uno encuentra obstáculos, dardos del enemigo, momentos donde las diferentes situaciones nos quieren detener y uno siente como titubear y no mantenerse. Entonces es de pensar, hermanos, cuál es la motivación que nos impulsa a seguir hacia adelante, a mantenernos en este camino. Sí, y ahí es donde queremos en esta noche aterrizar en esa verdad, hermanos, que escudriñemos nuestra vida. Porque posiblemente hubiese entre nosotros alguien que quizás ha dicho: es último culto que voy a la iglesia, última vez que voy a la iglesia, porque estoy pasando esta situación, o me siento desanimado, o me siento con tanto problema, no puedo seguir. Pero en medio de ello, mis hermanos, poder nosotros ver qué es lo que en realidad ha estado en nosotros, impulsándonos, motivándonos a perseverar, a luchar, a seguir hacia adelante, que en medio de los obstáculos, de las pruebas, en medio de los dardos del enemigo, que en medio de todo aquello que pudiese presentarse, uno dice: he podido llegar hasta aquí y debo de seguir hasta el último día que me toque estar en esta tierra. Mis hermanos, debemos de ver cuál ha sido nuestra motivación, cuál ha sido nuestro impulso para mantenernos hasta el día de hoy.
ya que la Biblia nos habla, mis hermanos, del pueblo de Israel. El pueblo de Israel tuvo que tener, hermanos, una motivación en todo el peregrinaje que ellos llevaban por el desierto. Ellos salieron de Egipto, se enfrentaron a una serie de obstáculos, enfrentaron una serie de batallas que librar, enfrentaron una serie de problemas, de dificultades, falta de agua, enfrentaron a los enemigos, enfrentaron tantas situaciones, hermanos, que el último momento de su jornada, en las últimas millas ya para poder ellos gozar de la promesa, de las bendiciones que Dios tenía preparado para ellos, en ese momento muchos se desmotivaron, muchos perdieron el impulso que llevaban. Allí muchos hermanos dijeron: ya no podemos, mejor quedémonos aquí, mejor regresémonos, no podemos seguir. Mis hermanos, Israel en el último momento se desanimó, se desalentó, se quedaron, no lucharon hasta el fin, no perseveraron, hermanos, hasta llegar hasta donde Dios les había señalado. Eso le pasó a Israel, mis hermanos. Nosotros estamos también, hermanos, en el último tiempo, tiempos, hermanos, donde nosotros debemos de ver de que debemos de luchar, perseverar, mantenernos, aunque quizás el que está al lado está desanimado, o aquel que nos motivaba ahora ya no está en la iglesia, o aquel que nos inspiraba ya no se encuentra entre nosotros. Lo que nos toca es, hermanos, perseverar y seguir hacia adelante, mantenernos. Para el pueblo de Israel, hermanos, lo que los hizo a ellos caminar en ese desierto y cruzar, hermanos, tanto obstáculo era de que ellos tenían, hermanos, en mente, tenían ellos como mirada de llegar a las tierras que Dios les había prometido, la tierra que fluía leche y miel. Eso los mantenía a ellos, que un día llegarían al final del camino y entonces iban a disfrutar, iban a gozar, y todo en abundancia. Sin embargo, mis hermanos, perdieron los ánimos, se desalentaron, se quedaron, hermanos, a medias del camino. Ahora mismo, hermanos, se vive un tiempo donde se mira muchas personas desanimadas, muchas personas desmayar, muchas personas que antes perseveraban, ahora ya no perseveran, antes se congregaban, ahora ya no se congregan, antes predicaban, ahora ya no predican, antes enseñaban, ahora ya no enseñan. Es decir, de que algo pasó. ¿Qué era lo que los motivaba a ellos? ¿Qué era lo que a ellos los mantenía, los impulsaba? Quizás un amigo que los traía a la iglesia, o quizás vieron algo dentro de la iglesia que les gustaba, y cuando aquello que les gustaba ya no estuvo dentro de la iglesia, dijeron: mejor me voy. No sé qué era lo que los motivaba, pero hoy vivimos un tiempo, hermanos, de mucho desánimo, mucho desaliento, donde muchas personas, hermanos, no tienen esa motivación para seguir hacia adelante. Ahora, cuando nosotros pensamos en esto, mis hermanos, yo diría, en primer lugar, lo que nosotros debemos de mantener muy claro en nuestra mente y en nuestro corazón, que nos debe de motivar a seguir adelante, es, hermanos, la salvación que Dios nos ha dado. Cuando uno sabe y está muy claro que el Señor nos salvó, que el Señor nos salvó de una condenación, nos salvó de un infierno, de un lugar de tormento, entonces uno dice: el Señor me ha salvado y por lo tanto no puedo volver atrás, no puedo desanimarme, debo de mantener este ánimo hasta el momento que el Señor permita que esté sobre esta tierra. Mis hermanos, es ahí donde nosotros no debemos de olvidar lo que el Señor nos ha dado. La salvación para nosotros ha sido gratuita, pero al Señor le costó la vida, le costó un sacrificio, le costó su sangre. Y es ahí, hermanos, que cuando uno se pone a pensar en eso, que soy salvo porque el Señor me dio la salvación, entonces uno logra comprender y uno dice: yo no puedo tener en poco la gran salvación que Dios me ha dado. No podemos tener, hermanos, como cualquier cosa la salvación, ya porque a nosotros no nos costó nada tenerla así muy en poco, como cualquier cosa. No, sino el poder cuidarla,
el poder ocuparnos en ella. Dice la palabra, ocuparnos en nuestra salvación, valorizarla. Es uno tener muy claro, hermanos, que somos salvos. Por otro lado, como motivación de nosotros debemos de tener, hermanos, de no olvidar que el Señor Jesucristo nos perdonó todos nuestros sucios, rojos y negros pecados. El Señor Jesucristo llevó en su cuerpo sobre el madero todos nuestros pecados, llevó toda nuestra inmundicia, toda nuestra corrupción, todo aquello, hermanos, que ofendía a Dios. El Señor perdonó y dice que pasó por alto nuestros pecados y dice que nos purificó y nos limpió. Mis hermanos, lo que usted hizo y lo que yo he hecho no ha sido poca cosa. Todos ofendimos a Dios. Dice el profeta Isaías: todos nosotros nos descarriamos como ovejas y cada cual agarró por su camino, mas Jehová Dios cargó el pecado de todos nosotros. Unos agarraron, hermanos, agarraron para los vicios, otros agarraron a la depravación, el camino. Otros agarraron el camino, hermanos, del ocultismo, de andar haciendo maleficios y de andar consultando, hermanos, adivinos y de aquellos que le tiran las cartas y toda esa abominación a Dios. Otros agarraron, hermanos, el camino de andar mujeriando, o mujeres andar hombreando. Es decir, que todos agarraron un camino. Otros, hermanos, dijeron: no, yo me voy a dedicar a hacer dinero, a hacer plata. Mi Dios va a ser Mamón. Ese es el Dios del dinero, por si no lo sabía. Mis hermanos, pero todos nos descarriamos. Otros tomaron una actitud, hermanos, sí, de rebeldía contra Dios, rebeldía en la sociedad. Pero cualquiera que haya sido el camino que hayamos escogido, hermanos, Dios tuvo misericordia de nosotros y nos alcanzó y nos perdonó y nos restauró, y ahora gozamos del perdón de Dios. Si en esta noche hubiese alguien que todavía no goza del perdón de Dios, esta noche el Señor le quiere perdonar, le quiere limpiar, le quiere purificar. Y muy rojos, muy negros, muy sucios pueden ser los pecados de una persona, pero si se arrepiente y pide perdón y misericordia a Dios, Dios le perdona, le levanta y le restaura. Su palabra dice que el brazo de Jehová todavía está extendido para salvar y su oído no se ha cerrado para no oír. De manera que todavía los amigos están a tiempo para alcanzar el perdón de Dios y poder ser salvos. ¿Qué hubiera pasado si no hubiéramos sido perdonados, hermanos? Muchos de nosotros, hermanos, ya estuviéramos quizás en lo más profundo del lugar de tormento. Sí, cuando hablamos del cielo y cuando hablamos del infierno son cosas muy reales, de las que el Señor Jesucristo predicó cuando estuvo en la tierra, con el fin de que los hombres o bien partieran a la presencia de Dios al cielo, y que no partieran, hermanos, al lugar de tormento. Sí, eso es lo que la palabra de Dios habla, y de eso se trata el evangelio, de salvar a los hombres de la condenación para llevarlos a las moradas eternas. Es allí donde nosotros podemos ver el gran amor de Dios perdonando nuestros pecados. Ahora que Dios ha tenido misericordia, nos ha dado salvación, nos ha dado perdón, se ha revelado en nuestras vidas, eso debe de motivarnos, hermanos, a seguir hacia adelante. Si alguien estaba pensando guardar la Biblia, no, ahora léala más que nunca. Si alguien estaba pensando dejar de venir a la casa del Señor, no, ahora más que nunca es de estar postrado ante Dios, dándole honra y gloria y agradecido por la misericordia que ha tenido con nosotros. Porque no es poca cosa lo que el Señor ha hecho con nosotros. Nos ha salvado, nos ha perdonado. Y si eso alguno lo considera poco, lo que nos debe de motivar también, hermanos, es que Él nos ha dado promesa de vida eterna. Aleluya. El Señor nos ha dado promesa de vida eterna.
Mire, la gente puede estar sufriendo y pasándola muy mal en esta tierra, pero nadie se quiere morir. Santo. Nadie se quiere morir. Gloria a Dios. Y que el Señor nos ofrece vida eterna. Amén. ¿Quién nos ofrece más? Amén. Habrá alguien que nos puede ofrecer más. Nadie puede ofrecer más de lo que Dios nos ha ofrecido. Y lo que Dios ofrece y promete, lo cumple. Lo cumple. Sí, mis hermanos. Y es ahí donde nosotros no podemos darle cabida al desánimo. No podemos darle cabida al desaliento, hermanos. No podemos darle cabida a los pensamientos, a querer desmayar y decir ya no le sigo. No, porque son muchas las razones que deben de motivarnos para mantenernos en esta carrera que el Señor nos ha puesto. Son muchas las motivaciones, hermanos, que hay en la palabra para con nosotros, que debemos de ver y que no se nos deben de olvidar. Mire, y si usted se siente desanimado, desalentado y a punto de desmayar y de tirar la toalla, mire, sería bueno que usted anotara allí a donde usted está todos los días, quizás enfrente del refrigerador, poner una lista, o sería mejor en el teléfono, ponerlo en el teléfono y decir: soy salvo, soy perdonado, tengo promesas de vida eterna, y para que todo eso cada vez que usted lo mire, lo motive para poder seguir hacia adelante. Bendito sea el nombre del Señor. Tenerlo como portada ahí, hermanos, que no se nos olvide. Dice aquí la Biblia, mis hermanos, que si eso fuera poco, dice: considerar a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Esto es a Jesús. Consideremos al Señor Jesús, dice, que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Sí, hermanos, cuando uno se pone a pensar en el sacrificio de Cristo, lo que el Señor sufrió, la vergüenza que pasó, los golpes que recibió, la sangre que derramó, la lanza que cruzó su costado, todo el sufrimiento, la contradicción, hermanos, de aquellos mismos que Él había sanado, que Él le había dado de comer, que Él había rescatado, hermanos, eran muchos de ellos los mismos que dijeron: crucifíquenme. Pero mis hermanos, por eso dice el escritor a los Hebreos: consideremos a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Cuando uno considera el sufrimiento de Cristo, es la mayor motivación que debe de impulsarnos, hermanos, a seguir hacia adelante y mantenernos en esta carrera. Sí, porque no fue poca cosa lo que el Señor sufrió. No fue, hermanos, algo tan simple que el Señor sufrió. El Señor sufrió contradicción, el Señor sufrió, hermanos, desprecio. El Señor sufrió pobrezas en este mundo. Desde que nace el Señor, hermanos, y nace en un pesebre prestado. El Señor se va a presentar, hermanos, a su pueblo en un burrito prestado. El Señor llega a la misma tumba, hermanos, llega a la misma tumba en una tumba prestada. O sea que todo fue un sufrimiento del Señor. Y si eso fuera poco, uno de sus mejores amigos lo traicionó. Y aquellos en el momento, hermanos, que el Señor lo estaban acusando, hermanos, ninguno de los que habían dicho que la vida darían por el Señor, ninguno de ellos estaba ahí, lo dejaron solo. Sin embargo, el Señor, hermanos, se mantuvo, hermanos, el Señor determinado a cumplir a lo que había venido, a dar su vida por rescatarnos a nosotros, por rescatar a este mundo. Vino el Señor, hermanos, muy claro a lo que venía, hermanos, y ese amor tan grande que nos tenía a nosotros, hermanos, fue lo que lo mantuvo a Él, esa motivación que lo mantuvo, porque llegaría el momento que él, como dice Isaías 53, hermanos, que vería el fruto de su aflicción, vería el gozo, como dice aquí el versículo 2. Dice el autor y consumador de nuestra fe, Jesús, dice: por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. Hermanos, la aflicción de su alma trajo como producto el gozo en el Señor,
Por eso la Biblia dice que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos. ¿Cuánto quisiera que hubiera fiesta esta noche en los cielos? Aleluya, sí, amén. Por eso, los amigos que están entre nosotros, hoy usted entréguese al Señor, hoy usted acepte a Cristo y habrá gozo en los cielos, pues su palabra dice que cuando un pecador se arrepiente, los ángeles hacen fiesta. Así es, gloria a Dios. Mire, es glorioso y qué bueno es, y es una maravilla cuando un enfermo se sana, cuando un paralítico. Amén, amén. Es algo especial cuando el Señor resuelve los problemas de las personas. Pero no hay gozo más grande del cielo, hermanos, que cuando un pecador se arrepiente. Así es, amén. Por eso es importante que nosotros en cada servicio invitemos las almas a venir a la casa del Señor, para que pueda haber gozo en el reino de los cielos. Bendito sea Dios. Mis hermanos, la motivación más grande que debe de haber en nosotros, que nos debe de impulsar, es, hermanos, no olvidar el sacrificio de Cristo, hermanos, que hizo por nosotros. No olvidar, hermanos, lo que el Señor hizo, perdonar nuestros pecados. No olvidar, hermanos, que nos ha dado promesa de vida eterna. No olvidar que somos salvos, nos dio la salvación. Y no olvidar, hermanos, sus promesas. Sus promesas. Eso fue. Cuando usted lee el capítulo 11 de esta misma carta de los Hebreos, usted va a escuchar, va a leer, hermanos, de Noé, va a leer de Abraham, va a leer de Sara, va a leer de Sansón, va a leer, hermanos, de José, va a leer de Jacob, y dice que todos estos hermanos, lo que los motivó a ellos a mantenerse fue las promesas que Dios les había dado. Eso los mantuvo, los impulsó para que el desánimo no tomara lugar en la vida de ellos. Si fue en el caso de Noé, mis hermanos, dice la Biblia, este mismo capítulo 11, dice la Biblia de que fue advertido por Dios del juicio venidero sobre los antediluvianos, hermanos, y eso lo mantuvo a trabajar duramente, a trabajar fuertemente hasta el día que el Señor los llevó, hermanos, al arca de salvación de aquellos días. Si es en el caso de Abraham, Dios le dio promesa, y en base a aquella promesa, hermanos, él se mantuvo, dice, caminando y creyendo, y como viendo a lo invisible, pero él caminando y creyendo, y esa motivación lo mantuvo hasta que vio, hermanos, la promesa de Dios cumplirse. Si es en el caso de Moisés, dice también la Biblia, mis hermanos, que Moisés había puesto su mirada, dice, en el galardón, y por lo tanto dice que despreció la riqueza de los egipcios y el palacio del rey. Dice que todo lo despreció porque había puesto su mirada en el galardón, en la promesa que Dios le había dado, mis hermanos. O sea que estos tenían, hermanos, muy claro lo que los impulsaba, motivaba a seguir hacia adelante. Queridos hermanos, nosotros como iglesia del Señor, en un tiempo de mucha apostasía, de mucho desaliento, de mucho desánimo, en este tiempo debemos de estar muy claros, hermanos, en lo que nos debe de motivar para seguir hacia adelante. Yo diría, número 1, que el Señor nos ha salvado. Número 2, que Él ha perdonado nuestros pecados. Número 3, mis hermanos, que nos ha dado vida eterna. Número 4, el sacrificio de Cristo. Número 5, mis hermanos, las promesas de esta palabra que se han de cumplir en cada uno de nosotros. Esto debe de motivarnos para no dar cabida, hermanos, al desaliento, al desánimo en ningún momento.